Bajo el yugo opresivo de los filisteos, los israelitas se encontraban en un ciclo de desesperación y arrepentimiento. Durante 40 años, los filisteos habían sometido a Israel. En un rincón apartado de Sorá, perteneciente a la tribu de Dan, residía Manoaj con su esposa. Ambos llevaban el peso silente de una familia incompleta, ella era estéril, y la sombra de la desesperanza los rodeaba. Una tarde, mientras la esposa de Manoaj vagaba por los campos, una figura deslumbrante se presentó ante ella. «No temas», dijo el ángel con voz serena. «Has sido escogida por el Señor. Darás a luz a un hijo, y su destino cambiará el rumbo de Israel». La mujer, aún impactada, apenas podía articular palabras, pero el ángel continuó. «Tu hijo será un juez, un líder entre los hombres. Dios le otorgará una fortaleza sin igual para enfrentarse a los filisteos y romper las cadenas que han esclavizado a tu pueblo durante 4 décadas». «¿Mi hijo?», murmuró ella con lágrimas en los ojos. «Pero, ¿qué debo hacer?». El ángel levantó su dedo en señal de advertencia. «Deberá seguir una regla esencial, nunca debe cortarse el cabello. Esa será la fuente de su poder. Si se le corta, su fortaleza se desvanecerá». Tras decir esto, el ángel desapareció, dejando a la mujer en un estado de asombro. Pasaron los meses y, tal como se le había predicho, dio a luz a un hermoso niño al que llamó Sansón. La noticia del nacimiento de Sansón se extendió rápidamente por toda la aldea. Los ancianos murmuraban sobre el destino especial del niño, mientras que los niños jugaban cerca de él, esperando ser testigos de algún milagro. Sin embargo, Sansón creció como cualquier otro niño. A pesar de su origen divino, se lastimaba, lloraba y reía. Pero había algo en su mirada, una chispa, que revelaba que estaba destinado a algo más grande. Mientras los años pasaban y Sansón crecía, su cabello se alargaba y se volvía más espeso. Su madre, recordando siempre las palabras del ángel, nunca permitió que una cuchilla tocara su cabellera. Un día, mientras jugaba con otros niños en el campo, un grupo de filisteos se acercó. Uno de ellos, un hombre robusto y de aspecto amenazante, intentó llevarse a una de las niñas. Sansón, impulsado por un sentimiento de ira, lo desafió. «Aléjate de ella», gritó Sansón con valentía. El filisteo rió con desdén y levantó su mano para golpear al joven. Sin embargo, en un movimiento rápido y fuerte, Sansón lo derribó con una fuerza que dejó a todos estupefactos. Aquel fue la primera demostración de su poder. Sora y esta, 2 ciudades cercanas, eran testigos mudos de su crecimiento, de sus juegos de niño y, ahora, de sus primeras decisiones como hombre. Un día, tras una excursión a Tinatibio, la imagen de una mujer se grabó en su mente. Su cabello oscuro, sus ojos vivaces y su risa resonaron en él. Era filistea, algo que, para muchos, suponía un problema. Al llegar a su hogar, con esa mezcla de emoción y osadía que lo caracterizaba, compartió la noticia con sus padres. «He visto a una mujer en Tinatibio, y deseo que sea mi esposa», anunció con firmeza. Su madre, con la mirada fija en la preparación del pan, contestó preocupada: «Hijo, hay tantas mujeres en nuestro pueblo, ¿por qué deseas una filistea?». El padre de Sansón, levantando la vista desde su trabajo, añadió: «¿Acaso no hay ninguna mujer israelita que capture tu corazón? Las uniones con filisteos pueden traer problemas». Sansón, sin mover un ápice su decisión, replicó: «Ella es quien quiero. Nada más importa». Sus padres intercambiaron miradas, sabiendo que el espíritu que habitaba en Sansón no era algo que pudieran controlar. Las decisiones que tomara su hijo marcarían no solo su destino, sino el de todo Israel. Y este parecía ser solo el comienzo. El viaje a Timnat había sido largo, pero Sansón parecía firme en su deseo de volver a ver a la mujer filistea que había capturado su atención. Sus padres, con cierto recelo, decidieron acompañarlo. No sabían lo que este viaje les depararía, pero estaban juntos. Mientras paseaban por la ciudad, Sansón decidió explorar un poco y se desvió hacia los viñedos de Timnat. Era un lugar tranquilo, con hileras y hileras de viñas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estando absorto en sus pensamientos, un rugido interrumpió su meditación.
Un león joven emergió de entre las viñas, sus ojos fijos en él, sus fauces abiertas. Aunque cualquier otro habría corrido o gritado por ayuda, Sansón se mantuvo firme. El león atacó con velocidad, pero Sansón, con una precisión y fuerza sobrenaturales, tomó al león y lo derribó. Sus manos, impulsadas por una fuerza divina, hicieron que el feroz animal no tuviera oportunidad. En unos momentos, el león yacía inmóvil a sus pies, y para Sansón, la confrontación había sido tan simple como si hubiera enfrentado a un pequeño cabrito desobediente. Sacudiendo el polvo de su túnica, decidió guardar el incidente para sí mismo. Al reunirse con sus padres en la ciudad, notaron su estado algo despeinado pero no preguntaron. Sansón simplemente sonrió. «Los viñedos son hermosos en esta época del año», comentó, guardando para sí el recuerdo del león en los viñedos de Timnat. Las calles de Timnat bullían de actividad mientras Sansón buscaba a la mujer que había cautivado su corazón. Al encontrarla, su conversación fluyó con facilidad, como si siempre se hubieran conocido. Aunque las palabras eran corteses, sus miradas revelaban una conexión más profunda. «Me alegro de verte de nuevo», le dijo la mujer, su voz suave contrastando con el bullicio de la plaza. Sansón asintió. «Sentí que debía regresar. Hay algo en ti que no puedo ignorar». La decisión estaba tomada. Sansón regresaría en pocos días para casarse con ella. Mientras volvía a casa, decidió tomar un desvío para visitar el lugar de su reciente confrontación con el león. Quizás quería asegurarse de que el pasado había quedado atrás. El cuerpo inerte del león, ahora un mero esqueleto, guardaba una sorpresa. Del torso emergía un panal de abejas, rebosante de miel dorada. Intrigado, Sansón, sin dudar, metió sus manos y extrajo la dulzura pegajosa. Cada bocado era un contraste extraño entre la vida y la muerte, entre la dulzura y la ferocidad. Al llegar a casa, sus padres le dieron la bienvenida. Al ver sus manos cubiertas de miel, su madre exclamó: «Eso parece delicioso». «Es miel pura», respondió Sansón, ofreciéndoles un poco. Mientras comían, el padre de Sansón preguntó: «¿Dónde encontraste esta miel?». Con una sonrisa misteriosa, Sansón simplemente respondió: «En un lugar inesperado». El anhelado día de la boda había llegado. La morada de la joven filistea resplandecía, engalanada con tonos vivos, reflejando la algarabía del momento. Mientras los cantos y risas llenaban el aire, el padre de Sansón se encontraba en una encrucijada de emociones. En sus ojos brillaba un orgullo palpable, pero también una sombra de inquietud. Era una confluencia de culturas, una unión con los filisteos, algo que generaba conflictos en su corazón. Sin embargo, por el amor a su hijo, estaba dispuesto a dejar de lado sus aprensiones y abrazar el presente. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando 30 hombres filisteos hicieron su entrada. Eran enviados para estar al lado de Sansón, una especie de testigos o guardias de honor, dependiendo de cómo se viera. Pero Sansón, siempre con un as bajo la manga, vio una oportunidad. Levantó su copa y gritó para captar la atención de la multitud. «Una adivinanza para mis compañeros filisteos», exclamó, su voz resonando sobre el murmullo de la fiesta. Los ojos de los 30 hombres se posaron sobre él con cautela. El desafío estaba claro: si acertaban, se enriquecerían; si fallaban, pagarían caro. Uno de los filisteos, un hombre con barba espesa, se adelantó. «Háblanos, Sansón. Estamos listos para tu juego». Sansón sonrió con confianza. Del que comía salió comida, y del que era fuerte salió dulzura. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Murmuros comenzaron a propagarse por el salón mientras todos trataban de descifrar el enigma. La fiesta continuó, pero la adivinanza permaneció en el centro de la atención. Los filisteos se reunieron en grupos, discutiendo posibles soluciones. Sansón, por su parte, observaba con deleite, sabiendo que había sembrado una semilla de inquietud en lo que se suponía que era una celebración. La noche se tornó en un juego mental, y el futuro de 30 mudas de ropa pendía de un misterio que solo Sansón conocía la respuesta. Los días pasaban y la tensión en la fiesta crecía. Las risas y los cantos de celebración se vieron ensombrecidos por el desafío de la adivinanza que Sansón había presentado.
Cada vez que los 30 filisteos intentaban acercarse a la solución, parecían estar aún más lejos de la respuesta. El temor comenzó a crecer entre ellos. Cada vez que uno de ellos presentaba una posible solución y Sansón sonreía negándola, un murmullo de inquietud recorría el grupo. Sin embargo, lo que no esperaban los filisteos era que la respuesta se encontraría en el corazón de la mujer con la que Sansón acababa de casarse. Presionada y temerosa por las amenazas, ella se convirtió en el eslabón débil que esperaban. Cada noche, ella intentaba sacarle a Sansón la respuesta. ¿No confías en mí?, preguntaba con lágrimas en los ojos. Y aunque Sansón la consolaba, mantenía su adivinanza como un secreto cerrado. Pero el peso de la amenaza y la insistencia finalmente quebraron la resistencia de Sansón. Fue un susurro, un momento íntimo donde la confianza prevaleció sobre la razón. El anochecer del séptimo día trajo consigo una sorpresa amarga para Sansón. Al oír la solución de la adivinanza en boca de los filisteos, su mirada se tornó fría. Si no hubieran arado con mi vaquilla, no habrían adivinado mi adivinanza, espetó. La traición lo empujó a un acto de furia, y la ciudad de Ascalón pagó el precio. Los filisteos, temiendo la ira de Sansón, vieron cómo la ropa de 30 de sus hombres era entregada como pago por un juego que había ido demasiado lejos. Sansón, con el fuego del resentimiento ardiendo en sus ojos, caminó por la polvorienta carretera hacia la casa de sus padres. Había esperado con ansias ese encuentro, la oportunidad de volver a ver a su esposa y arreglar las cosas. Pero cuando llegó, su corazón se llenó de furia. «Vengo a ver a mi esposa», dijo, mientras sacaba el cabrito que había traído como regalo. El rostro del padre de la mujer se ensombreció. No le permitió entrar y, en su lugar, le reveló la traición que había cometido, haber dado a su esposa a otro hombre. Intentó distraer a Sansón con la idea de unirse con la hermana menor, pero eso solo avivó las llamas de su enojo. «No me hablarán de otras mujeres», gritó Sansón. «Ahora tengo una razón más para actuar contra los filisteos». Las siguientes horas fueron un torbellino. Los aldeanos pudieron ver a Sansón, corriendo de un lado a otro, atrapando zorros, atando sus colas y colocando antorchas entre ellas. La imagen de cientos de zorros corriendo por los campos, llevando el fuego consigo, fue algo que la gente nunca olvidaría. Las llamas se elevaban, consumiendo todo a su paso. El olor del trigo quemado llenaba el aire. Los filisteos, horrorizados, veían cómo su sustento desaparecía. La venganza de Sansón era potente y arrolladora. Al enterarse del acto de Sansón, los filisteos interrogaron con vehemencia: ¿quién ha hecho semejante cosa? La respuesta vino rápida y clara: fue Sansón, porque su suegro de Timnat le arrebató a su esposa, entregándola a otro, un camarada de Sansón. En respuesta, con la furia inflamando sus ojos, los filisteos tomaron una decisión atroz. Incendiaron a la esposa de Sansón junto con su padre, sellando con fuego su sed de venganza. Sansón, sintiendo un dolor que trascendía lo físico, les declaró con valor: «Ustedes han obrado mal conmigo. Deben saber que no descansaré hasta cobrar venganza». Y, con la fuerza que lo caracterizaba, Sansón lanzó un furioso ataque sobre ellos, diezmando sus filas. Una vez consumada su venganza inmediata, buscó refugio en una cueva situada en una formación rocosa llamada Etam. Los filisteos, no dispuestos a permitirle reposo, marcharon hacia las tierras de Judá y establecieron su campamento en un lugar denominado Le. Preparaban sus armas, esperando la inminente batalla. Intrigados y temerosos, los hombres de Judá confrontaron a los filisteos: «¿Por qué han venido a nuestra tierra?». La respuesta fue tajante: «Buscamos a Sansón. Lo queremos prisionero, para hacerle pagar por todo lo que ha causado a nuestro pueblo». Un grupo numeroso, 3000 hombres de Judá, se dirigió hacia la cueva en Etam. Al encontrar a Sansón, le reprocharon su actuar: «¿Qué nos has hecho, Sansón? ¿Acaso no ves cómo los filisteos nos oprimen?». Sansón, con una mirada cansada pero firme, replicó: «Solo les devolví lo que me hicieron». Ante la insistencia de entregarlo, Sansón les imploró que no le causaran daño. Ellos acordaron no hacerle daño físico, pero sí atarlo para entregarlo a sus enemigos. Con 2 cuerdas nuevas, lo inmovilizaron y lo llevaron fuera de la cueva. Al llegar a Le,
la multitud de filisteos salió en masa, esperando recibir a su prisionero más deseado. Todos esperaban ver el final de Sansón, el hombre que había osado desafiarles. Sus gritos de alegría retumbaban en las murallas de la ciudad, seguros de su inminente victoria. Pero algo cambió en Sansón. De repente, su mirada se volvió más aguda, sus músculos se tensaron. Un poder invisible, pero palpable, emanaba de él. Fue entonces cuando las ataduras que lo restringían empezaron a resquebrajarse, liberando a Sansón de su prisión. El ruido que hicieron al romperse sonó como truenos en el silencio que siguió. La plaza quedó en silencio. Por un instante, todo se detuvo. Luego, con un movimiento rápido y decisivo, Sansón se agachó y recogió un hueso que yacía en el suelo, la quijada de un burro. Con este arma improvisada, comenzó a atacar a los filisteos. La brutalidad de la batalla que siguió fue como ninguna otra. Sansón, con la quijada en mano, se movía como un torbellino entre los filisteos. Cada golpe era fatal. Los huesos se rompían y los gritos de dolor superaban los gritos de alegría anteriores. Los hombres de Judá observaban con asombro. La ferocidad de Sansón, impulsado por una fuerza sobrenatural, era inigualable. Los filisteos, aunque superaban en número, no estaban preparados para la tormenta que era Sansón. La tierra se manchó de rojo. Los cuerpos de los filisteos caídos se apilaban. Con cada enemigo que caía, la leyenda de Sansón crecía. Exhausto, cubierto de sudor y sangre, pero invicto, Sansón levantó la quijada y gritó: con la quijada de un burro, maté a 1000 hombres. Con la quijada de un burro, los he amontonado. Los ecos de su grito resonaron en las murallas de la ciudad, sellando su lugar como el héroe de la ciudad y como una advertencia a cualquier enemigo que osara desafiar a los hombres de Judá. Sansón había sido un líder en Israel por 20 años, un tiempo complicado dominado por los filisteos. Una noche, en Gaza, decidió visitar a una prostituta. La gente del lugar se enteró de que el enemigo público número 1 estaba entre ellos. Esta es nuestra oportunidad, susurraron los hombres de la ciudad. Al amanecer, mataremos a Sansón. Pero Sansón nunca fue alguien fácil de atrapar. A la medianoche, con la ciudad en silencio y las puertas custodiadas, Sansón se levantó. Sin hacer ruido, arrancó las puertas de la ciudad, la tranca y los pilares, como si fueran de papel. Las cargó sobre su hombro y las llevó hasta una colina cerca de Hebrón. Los hombres que lo vigilaban no podían creer lo que veían, si es que llegaron a verlo. Pero algo cambió en la vida de Sansón. Conoció a Dalila y, por primera vez, se sintió vulnerable. No sabía que esta mujer sería su perdición, solo sabía que había algo en ella que lo hacía perder la razón. Aunque Sansón era fuerte, incluso los fuertes tienen debilidades. Y Dalila era la suya. Dalila era conocida no solo por su belleza, sino también por su astucia. Los líderes filisteos, conscientes de su influencia sobre Sansón, la buscaron con una oferta tentadora. Seduce a ese hombre y descubre el secreto detrás de su imponente fuerza, le instaron. Si nos revelas cómo subyugarlo, cada uno te recompensará con 1100 monedas de plata. Dalila, con una mezcla de curiosidad y ambición, se acercó a Sansón. Sus ojos llenos de falsa inocencia, le preguntó: mi amor, ¿cuál es el origen de tu impresionante fuerza? ¿Cómo podría uno inmovilizarte? Sansón, juguetón, respondió que si lo ataban con 7 cuerdas de arco frescas, se debilitaría. Siguiendo su pista, Dalila intentó su plan, pero Sansón rompió fácilmente sus ataduras. Frustrada pero no desanimada, Dalila probó de nuevo, usando cuerdas nuevas. Pero una vez más, Sansón demostró su poder, liberándose con facilidad. Dalila, con lágrimas en los ojos, lo acusó de burlarse de ella. ¿Acaso no confías en mí?, le reprochó. Sansón, sintiéndose acorralado y cansado de sus juegos, reveló finalmente su secreto: desde que nací, me consagraron a Dios. Si alguien corta mi cabello, toda mi fuerza desaparecerá. Dalila, dándose cuenta de que esta vez estaba diciendo la verdad, rápidamente alertó a los filisteos. Mientras Sansón dormía inocentemente en su regazo, un hombre se acercó sigilosamente y cortó las trenzas del durmiente héroe.
Al despertar, Sansón creyó poder enfrentarse a cualquier desafío como siempre lo había hecho, pero al intentar levantarse, sintió que su fuerza le había abandonado. Dalila, con una mirada de triunfo, anunció el ataque de los filisteos. Sin su divina fuerza, Sansón fue capturado fácilmente, sus ojos fueron cruelmente arrancados, con su imponente figura, ahora se encontraba despojado de su vista y encadenado con gruesos grilletes de bronce. En la oscuridad de una prisión filistea, se veía obligado a moler grano, una tarea tradicionalmente realizada por animales. El poderoso guerrero, que una vez hizo temblar a los filisteos, ahora era su juguete. Pero algo que los filisteos pasaron por alto, o tal vez ignoraron por complacencia, fue que el cabello de Sansón, fuente de su prodigiosa fuerza, comenzó a crecer nuevamente en el oscuro y húmedo calabozo. Los líderes filisteos, deseosos de celebrar su victoria sobre el temible adversario, organizaron una gran festividad en honor a su dios, Dagón. La alegría y la emoción llenaban el aire. «Es Dagón quien nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo», exclamaban. Recordaban los días en que Sansón había asolado sus tierras y acabado con muchos de sus hombres, y ahora, con el prisionero, sentían que finalmente la marea había cambiado a su favor. La euforia llegó a su punto álgido cuando alguien gritó: «Traigan a Sansón, que nos deleite con su presencia derrotada». Fue llevado al centro del templo de Dagón, entre risas y burlas. Cada paso que daba resonaba en el silencio expectante del lugar. Sansón era guiado al epicentro del templo. A pesar de su inmensa figura, en ese momento parecía vulnerable, un gigante despojado de su grandeza. Sus pasos resonaban, cada uno un recordatorio de su humillación. Al joven sirviente que lo acompañaba, le temblaban las manos. Sansón, con una voz ronca y desesperada, le susurró: «Llévame a las columnas centrales. Necesito sentir su estructura, esa última conexión con el mundo real». Arriba, miles de ojos se clavaban en él con una mezcla de morbo y anticipación. La atmósfera estaba cargada, una mezcla de burla, expectación y un temor subyacente. Cuando Sansón tocó las columnas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las piedras, frías y rudas, parecían absorber su dolor y rabia. Una lágrima rodó por su mejilla mientras murmuraba: «Dios mío, en nuestra alianza confío. Concédele a este hombre quebrado una última muestra de tu poder, para que pueda enfrentar a quienes lo han deshonrado». Y entonces, con un rugido gutural que emanaba desde lo más profundo de su ser, Sansón convocó todas sus fuerzas y empujó. Las columnas temblaron, la tierra pareció gemir y, en un momento de absoluto caos, el mundo de los filisteos se derrumbó en un ensordecedor estruendo. En esa oscura y desesperada hora, en ese último y valiente acto de resistencia, Sansón arrasó con sus enemigos, logrando en su muerte una venganza más feroz y desgarradora que en toda su existencia. Después de que Sansón destruyera el templo de los filisteos, su legado como juez de Israel quedó grabado en la memoria de su pueblo. Aunque su fuerza sobrehumana había sido una bendición de Dios, sus decisiones impulsadas por la pasión y el orgullo lo llevaron a situaciones trágicas. Sin embargo, en su último acto de valor, Sansón demostró una vez más su lealtad a Dios y su deseo de liberar a su pueblo de la opresión filistea. Sus familiares, tras enterarse de la tragedia, viajaron a la ciudad en ruinas para recuperar su cuerpo entre los escombros. Con gran pena, lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Menúe, su padre. Y aunque su vida estuvo marcada por altibajos, Sansón fue recordado no solo por su prodigiosa fuerza sino también por ser un instrumento en manos de Dios para liberar a Israel de sus enemigos. Con el tiempo, la historia de Sansón fue narrada de generación en generación, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de ceder ante las tentaciones y olvidar los mandatos de Dios, pero también como un testimonio de la misericordia y el poder redentor del Señor.